Bueno, pues muchas gracias por la invitación hoy a platicar de este tema que es bien interesante de Microsoft Teams. Y le pusimos este nombre a esta sesión un poquito para tratar de englobar todo lo que hace Teams, ¿no? Atendiendo tendencias del trabajo moderno, porque hemos ido cambiando mucho esta filosofía de cómo vamos trabajando, ¿no? Entonces también es interesante de repente sentarnos en otro, en el asiento del copiloto y ver un poquito cómo ha cambiado el mundo. Y para eso, lo primero que me gusta hacer siempre es proponerles que hagamos un viaje en el tiempo y que hagamos un poquito de reflexión para que sentemos muy bien la expectativa de en dónde estamos parados hoy en 2021, ¿no? Y que no perdamos un poquito esa perspectiva de todo ese camino que hemos andado. Entonces, si hacemos este viaje en el tiempo y vemos, por ejemplo, este teléfono celular, pues quizás estamos hablando de un teléfono celular de finales de los años 80, en donde pues la batería quizá nos duraba para hacer llamadas por un espacio de 1 hora y había que cargar casi esta mochila para ir a cualquier lugar y poder hacer llamadas, ¿no? Entonces, estamos hablando de finales de décadas de los 80, pues que son 30, 35 años cuando mucho, y vemos cómo ha evolucionado esto. Después tuvimos un teléfono que fue muy innovador en su momento, que fue este teléfono, el Motorola StarTAC. El Motorola StarTAC se empezó a comercializar a mediados de los años 90, 1995, 1996, y tenía una serie de funcionalidades que no veíamos en otros teléfonos de la época. Por ejemplo, ya podíamos empezar a guardar números telefónicos en una especie de agenda. Ya podíamos mandar y recibir mensajes de texto, ¿no? Para escribir yo mi nombre, yo tenía que poner 3 veces el número voz para poder llegar a la letra C, porque el teclado era un teclado numérico, pero tenía las letras en una especie de teclado alfanumérico que a algunos de ustedes quizá ya no les tocó vivir con este tipo de teclados, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la diferencia de 10 años entre un teléfono y otro y las funcionalidades que hacían. Ahora, estos dos teléfonos, su función crítica seguía siendo hablar, hacer llamadas. Y hoy en día ya podemos ver teléfonos que hacen muchísimas más cosas, como por ejemplo el Surface Duo, ¿no? Que tiene 2 pantallas, que nos permite tener el teclado en una pantalla y una aplicación en otra, o poner 2 aplicaciones lado a lado, y hacemos muchísimas cosas ya con nuestros teléfonos inteligentes, mucho más allá de hacer llamadas, ¿no? Si pensamos cuál es la función crítica de un teléfono inteligente, ya no es hacer llamadas, y hacemos muchas más cosas. Imagínense ahora, en este viaje en el tiempo que estamos haciendo, cómo se sentirían hoy con un teléfono como cualquiera de los dos anteriores que no tiene conexión a Internet, que mucho menos tiene una pantalla a color. Entonces, hemos avanzado mucho en estos temas tecnológicos. Y aquí la pregunta que les hago es, ¿por qué no cambiar la forma en la que trabajamos? ¿No? ¿Por qué seguimos trabajando igual que hace 20 años? Pensemos cuándo se dio el boom del correo electrónico. El boom del correo electrónico quizás se dio a finales de los años 90, vamos a poner, en donde empezamos a cambiar un poquito esta percepción que teníamos, porque antes lo más importante o lo que me daba sentido de pertenencia a una empresa era cuando me daban una extensión telefónica. En el momento que yo tenía un número de extensión telefónica, yo ya era parte de una empresa, ya la gente me podía localizar. Después vino el correo electrónico y entonces el sentido de pertenencia me lo da el correo electrónico, pero hoy ese correo electrónico es simplemente un grano de arena en todo el mar. ¿Por qué? Porque ese correo electrónico lo que hace es darme acceso a una serie de servicios que son importantes y que son necesarios para que yo transforme la forma en la que trabajo, ¿no? Ya no necesito un espacio físico en la empresa para trabajar. Antes yo tenía mi escritorio porque tenía mi computadora de escritorio que no podía mover de ahí y tenía mi extensión telefónica que tampoco podía mover de ahí. Hoy las cosas han cambiado. Y no solo han cambiado por la pandemia, ya empezábamos a ver esto desde antes, en donde pues ya la oficina ya no es el espacio de trabajo, el espacio de trabajo es en donde me pueda sentar y tenga una conexión a Internet y continúo siendo productivo, ¿no? Entonces, aquí también, conectando un poquito los hilos, algunos de ustedes reconocerán a este personaje. A mí me costó trabajo cuando busqué la fotografía reconocerlo, pero él es Charles Darwin. Muchos lo conocen por ser el padre de la teoría evolutiva. Y una de sus frases más renombradas es que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que mejor se adapta a los cambios, ¿no? Entonces, sobrevive aquel que mejor se adapta a los cambios. Y esto aplica no solo para
para individuos, para animales, aplica incluso para organizaciones, ¿no? Pensando en el caso de ciertas organizaciones que no se subieron a las olas de transformación que venían, el caso muy sonado de Kodak, que creía que ellos iban a seguir vendiendo fotografías impresas y aunque desarrollaron una cámara digital en su momento, decidieron no apostar por esa tecnología porque su negocio era imprimir. O el caso de Blockbuster, que también quebró porque ellos seguían rentando películas y llegó Netflix con un modelo muy innovador en donde tienes un catálogo de películas enorme con una suscripción mensual. Entonces, sobreviven también las empresas que mejor se adaptan a los cambios. Y este cambio que estamos viviendo hoy con la transformación digital no es menor, ¿no? Y tenemos que estar conscientes que nos tenemos que subir a estos cambios, ¿no? Y que también nosotros tenemos que ayudar a nuestros clientes a que se suban a estos cambios y que podamos ser parte de estas historias de éxito que van a venir, ¿no? Entonces, me gusta también platicarles un poquito de la realidad del espacio moderno de trabajo, ¿no? O sea, y ya el espacio moderno de trabajo es cualquier lugar en donde me pueda sentar con una conexión de internet, como les decía antes, ¿no? Pero también hay que entender un poquito cómo nos comportamos para ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, los que ya conocen las presentaciones de Microsoft saben que nos encantan los datos y este es uno de los datos que encontré que me parecen más alarmantes, ¿no? 20% del tiempo de los trabajadores de una empresa lo invierten en encontrar la información que busca. Y eso es ¿por qué? Porque seguimos generando gran cantidad de datos, ¿no? Antes, pues teníamos, yo me acuerdo cuando era niño que tenía una computadora que tenía 8 megas de memoria en el disco duro. Entonces también teníamos que ser muy cautos con la cantidad de información que generábamos porque no teníamos gran capacidad de almacenamiento. O teníamos un disco floppy de 3,5 pulgadas en donde pues, tenían 128 megas, ¿no? Entonces, pues también teníamos que ser muy cautos en el tamaño del archivo y cuántos archivos le podíamos meter y teníamos nuestro archivero con todos los discos, con nuestro respaldo. Hoy en día, con la gran capacidad de almacenamiento que tenemos en la nube, pues generamos más datos, pero eso también genera cierto desorden y que tenemos que estar invirtiendo tiempo en encontrar la información que buscamos, porque además tenemos múltiples plataformas de donde tenemos que ir sacando esa información. Por otro lado, invertimos el 28% de nuestro tiempo en revisar el correo electrónico. Pensando en una semana laboral de 40 horas, invertir el 28% de nuestro tiempo es invertir día y medio de nuestra semana en revisar nuestro correo electrónico. Revisar y contestar el correo electrónico. Y muchas veces esos correos electrónicos los contestamos con un ok, con un saludos, con un de acuerdo, cosas que pudimos haber arreglado de manera mucho más ágil, pero seguimos en este modelo de trabajo en donde el que contesta el correo electrónico más rápido es el mejor trabajador. Y no necesariamente es eso, porque cada vez que tenemos una interrupción de correo electrónico nos cuesta trabajo volvernos a enganchar. Por otro lado, casi el 60% de los gerentes de las empresas nos reportan que perdieron información importante debido a la sobrecarga de trabajo. Esto es brutal. ¿Por qué? Porque una persona que le llegan 200 correos electrónicos al día, se le va a ir algo de información. Va a perder algo de información en el camino y es normal, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar un poquito la forma en la que trabajamos porque todas las empresas nos van a pedir hacer más con menos. Entonces tenemos que ser más eficientes y tenemos que hacer mejor uso de las herramientas. Y ahí es donde entra un poquito lo que pasó durante la pandemia, que ha transformado mucho cómo trabajamos y que está sentando las bases a cómo va a ser el trabajo en el futuro, ¿no? Vimos en 2 meses, según de acuerdo con lo que nos dijo nuestro CEO Satya Nadella, que en 2 meses vimos la transformación digital que esperábamos en 2 años. ¿Y esto por qué fue? Por un proceso acelerado en donde tuvimos que cambiar de manera abrupta la forma en la que trabajábamos. Muchas empresas dijeron, señores, ya no pueden regresar a las oficinas, necesitamos que se vayan a trabajar desde sus casas. Y esto implicó un reto tecnológico para muchas áreas de TI sobre cómo hacer la migración del espacio de trabajo pensando en la seguridad, pensando en la comodidad del usuario, pensando en la productividad del usuario. Entonces, todo eso fue un reto y lo tuvimos que hacer en 2 meses. Pero esto, la moraleja que nos deja es, estamos listos. Y si no estábamos listos, ya lo estamos, lo tuvimos que estar, ¿no? Porque llevamos ya casi un año en este tema de la pandemia, en donde hemos tenido que seguir operando de alguna manera y muchas empresas, si no en un trabajo 100% remoto, sí en un trabajo híbrido con personal reducido en las oficinas,
para tratar de controlar un poquito el tema de los contagios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque más objetivo? Y aquí es donde ya vamos a empezar a hablar un poquito más de producto, es habilitar los escenarios que hagan el trabajo más fácil, ¿no? ¿Y qué pasaba antes? Que teníamos muchísimas aplicaciones, ¿no? Que estaban dispersas y entonces necesitaba hacer un proceso en una aplicación y necesito bajar otra aplicación para hacer otro proceso. Y oye, ¿en dónde está el archivo? No, es que yo tengo una copia local. Sí, pero hay un disco duro compartido en donde tengo que estar subiendo los respaldos de la información para que el resto de mi equipo tenga acceso. Entonces, hay que integrar los procesos y las aplicaciones de negocio en un solo lugar. ¿Para qué? Para que la gente no pierda tiempo buscando esas aplicaciones, que lo tenga todo en un solo concentrador. Por otro lado, y bien importante, automatizar las tareas rutinarias. Hoy en día, dentro de Microsoft, tenemos una herramienta que es fabulosa, que se llama Power Automate, que nos permite con prácticamente cero código automatizar ciertos procesos. Entonces, podemos, por ejemplo, si alguien me manda un correo que tenga en el título, requiero información sobre programas de inversión, yo puedo poner a la computadora ya con una respuesta predeterminada a contestar por mí. De manera tal que si siempre recibo esos correos porque alguien publicó en algún sitio de internet que podían escribirme esa dirección con ese título y yo les podía contestar, pues simplemente pongo a la computadora a trabajar por mí y no tengo que estar perdiendo tiempo yo cortando y pegando la información, sino simplemente un proceso automático que me ayude. Incluso dentro de Microsoft Teams podemos tener ciertos procesos automatizados que si, por ejemplo, yo recibo una respuesta en un Forms, lo puedo convertir en un mensaje de Teams y en una tarea de Planner, ¿no? Entonces, también automatizo esa parte de estar revisando un formulario en donde me están pidiendo ayuda y lo traduzco en mensajes, en tareas, en elementos muy puntuales. Por otro lado, hay que integrar todas las aplicaciones que usan los trabajadores, sean o no desarrolladas por Microsoft. Y esto es bien importante, ¿no? Hay muchísimas herramientas muy valiosas en el mercado que nosotros podemos seguir integrando dentro de Microsoft Teams. ¿Para qué? Para que tengamos todo otra vez en un solo lugar. Para que no tengamos que estar cambiándonos al navegador y abriendo la pestaña del navegador. Yo ya sé que en este equipo tengo una pestaña con esto o tengo un conector que me ayuda a hacer esta tarea. Eso me ayuda mucho a ser más eficiente. Por último, pero no menos importante, comunicar y colaborar, que es el siguiente paso al que vamos, ¿no? O sea, ya hicimos nuestro brinco a la nube, ya empezamos a integrar los documentos, ya muchos trabajamos con documentos en la nube de manera colaborativa, pero tenemos que ser mejores en comunicar y dar un paso más, ¿no? Hay que hacer todo esto en el mismo lugar, donde tenga yo mi calendario con mis reuniones, ya sean reuniones a las que me voy a unir por voz sobre IP o reuniones que tienen un número telefónico al que voy a marcar. Tengo mi teléfono, ya tengo toda la voz integrada dentro de Teams, tengo el chat, tengo los archivos, tareas. Eso me hace ser mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque ya no tengo que estar brincando de aplicación en aplicación para hacer las cosas, ¿no? Si pensamos en hace unos, no sé, 5 o 10 años, cómo se hacía esto en la plataforma de Microsoft, pues la parte de chat y llamadas la tenía sobre Skype. Y la parte de archivos, pues la tenía ya sea en un OneDrive o en un SharePoint. Pero además tenía el correo electrónico por separado. Y si alguien me mandaba un correo electrónico, yo no tenía manera de tomar ese correo electrónico y mandarlo como parte de un chat a otro lado en donde tuviera una discusión contextualizada sobre ese correo electrónico. Si quería ver un dashboard, pues tenía que entrar a un navegador, abrir el dashboard y poderlo ver para poder ver los datos de mi empresa. Hoy en día hemos juntado todo esto dentro de Microsoft Teams y el siguiente paso es traer la parte de la telefonía. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que ya no necesito tener ese teléfono físico, ¿no? Y les hago la pregunta y hagan la reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaron desde la oficina? Que efectivamente fueron físicamente a trabajar en la oficina. Y más aún, ¿cuándo fue la última vez que ese teléfono físico que teníamos lo levantamos para hacer una llamada? Ya hacemos la llamada desde el celular muchas veces, o muchas veces yo no tengo un teléfono físico. Yo ya tengo la telefonía integrada dentro de Teams. Entonces, Teams es el hub de colaboración, como les decía, tiene la parte de chat y colaboración que nos permite tener conversaciones muy fluidas, muy rápidas con las personas, en donde puedo compartir archivos y los podemos editar en tiempo real. Pero también tengo la parte de reuniones y llamadas, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos este boom de las reuniones y de las videollamadas, pero hay muchos negocios en el mundo que todavía requieren de un teléfono. La pregunta aquí es, ¿necesito de la línea telefónica tradicional o ya necesito una línea telefónica que se integre
a mi computador, para que yo no tenga que cargar con ese teléfono físico a donde vaya, sino simplemente teniendo mi computadora, yo puedo tener acceso a cualquier llamada que me hagan. O puedo hacer llamadas, o me puedo unir a videoconferencias. Si es que necesito unirme por teléfono, lo puedo hacer desde el teléfono de mi computadora. Ya tengo todo en un solo lugar. Y no solo eso, además lo puedo hacer también desde mi dispositivo móvil. Porque desde Teams en el teléfono también tendría ahí ligado mi línea telefónica. Y por último, lo que les decía, la parte de aplicaciones y flujo de trabajo, que nos permite también ser más eficientes, metiéndole estas aplicaciones de manera tal que no tenga la información regada por todo un ambiente, sino que lo tenga todo concentrado en un solo lugar. Entonces, ¿qué necesitamos también? Necesitamos una solución moderna de llamadas que cumpla con los requerimientos actuales. ¿Y esto por qué? Porque ya nos dimos cuenta que muy probablemente hagamos una transición a un espacio híbrido de trabajo, en donde vamos a combinar parte del trabajo desde casa, parte del trabajo desde oficina o parte del trabajo en campo. Entonces, ya tener un teléfono físico, como les venía diciendo, ya no es necesario. Este teléfono está gastando luz, se está empolvando. Es momento también de ver cómo integramos eso a un solo punto en el cual, como área de TI, yo pueda administrar un solo dispositivo y asegurarme que ese dispositivo es seguro y que mi usuario final tenga todas las herramientas que necesite en un solo lugar y no necesite yo estar dando más equipo, más herramienta, que me cuesta trabajo administrar, que me cuesta en el sentido de que tengo que pagar, además de la computadora, un teléfono, tengo que pagar toda la infraestructura, todo el PBX, todo eso ya lo podemos hacer dentro de Microsoft Teams. Por otro lado, los escenarios evolutivos de llamadas. ¿Por qué es importante esto? Si nos ponemos a pensar en los teléfonos celulares, se han ido transformando y cada vez más es más raro que hablemos por teléfono con alguien. Ya generalmente o hacemos una videollamada o utilizamos otros medios de video en donde necesitamos hablar. Entonces, vayamos integrando todo en donde no nos podemos deshacer de las líneas telefónicas, pues sí es bien importante que lo hagamos en un solo lugar, ¿no? Y que de esa manera la persona sea eficiente desde donde esté y que si sale de viaje, se lleva su línea telefónica sin tener que hacer ningún tipo de configuración. La tiene en la computadora y la tiene en el teléfono. Y esto aliviana la presión al presupuesto de los recursos del área de TI. ¿Por qué? Porque voy administrando una sola solución, ¿no? No tengo que estar administrando más equipo y esto viene también de la mano con el boom que hemos visto de los servicios, ¿no? Muchas empresas lo que están haciendo es, yo ya no quiero tener servidores, prefiero contratar los servidores como un servicio, ¿no? Prefiero pagar conforme los voy utilizando porque es mucho más, me da mucha mayor agilidad y soy más eficiente con mi presupuesto que si compro yo un centro de datos y lo trato de mantener. Entonces, lo mismo aplica para la parte de Teams, para la parte de telefonía, en donde voy a administrar una sola herramienta, ¿no? Que necesito ponerle algunos otros elementos que vamos a ver más adelante, donde tengo que traer un carrier para que me dé el servicio de telefonía, pero yo, mi usuario final, le estoy dando una sola herramienta que es la que me tengo que encargar de administrar. Entonces, Teams es una plataforma de voz moderna y completa, ¿no? Podemos integrar las llamadas al flujo de trabajo, que esto es bien importante para los clientes, ¿no? Ya el teléfono físico no que vaya a desaparecer, pero sí lo vamos a estar integrando en una aplicación en donde yo trabajo cotidianamente. Además, me entrega funcionalidades de voz para funcionalidades modernas y funcionalidades legadas. O sea, si hay cierto uso todavía que necesito una línea telefónica tradicional, entonces no podemos abandonarlo, simplemente démosle al usuario la flexibilidad de que tenga los dos elementos en el mismo lugar. Además, nos da dispositivos confiables en un presupuesto bajo. Si yo ya tengo una computadora que es suficientemente buena para que yo trabaje en ella, pues le puedo integrar la parte de telefonía sin mayor problema. Y hoy en día no necesitamos grandes anchos de banda para tener una llamada de voz. Y además, la instalación y la administración son muy sencillos. Eso también le ayuda a las áreas de TI a que sea esto muy atractivo y ellos puedan poco a poco irse deshaciendo de toda esa infraestructura que tienen, ¿no? Y puedan hacer esa migración completa a la nube y se traigan todos sus servicios de voz también a la nube. En octubre de 2020 tuvimos más de 650 millones de llamadas a través de Teams, ¿no? Esto es más de 11 veces lo que vimos en marzo de 2020 y eso que en marzo fue el momento en que hicimos la transición a trabajar desde casa en muchas empresas, ¿no? Por otro lado, una llamada, y esto es muy interesante para las organizaciones, dura típicamente una cuarta parte de lo que dura una reunión,
¿no? Entonces, muchas cosas se pueden resolver por una llamada rápida. Con un proveedor yo puedo tener una llamada rápida por teléfono sin necesidad de mandarle una liga para que se conecte por voz sobre IP. Simplemente llamando por teléfono es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, cuando escribimos un correo y ponemos un OK, todos esos OKs debieron de haber sido o un chat o una llamada telefónica. Entonces, también importante hacerle entender eso a nuestros clientes para que entiendan el fondo que tiene esta parte de la transformación digital. Las llamadas siguen siendo una herramienta crítica, ¿no? Entonces, el teléfono no va a desaparecer, simplemente se está transformando y tenemos también que ayudar a nuestros clientes y a nuestras organizaciones a subirnos a esta ola de transformación para que las llamadas se integren a la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Un poquito hablando de este estudio que hace Forrester de Total Economic Impact, el impacto que tiene utilizar Teams para llamadas, es ahorramos alrededor de hora y media. Lo más importante es el ahorro en costo a 3 años es de 6.4 millones de dólares. Está calculado generalmente con una empresa de 5,000 empleados, entonces habría que hacer ahí la economía de escala hacia empresas más chiquitas, pero sí es bien importante decir que toda esa infraestructura que tenemos ya no necesitamos ni siquiera gastar luz en tenerla encendida y mucho menos gastar en mantenimiento o en renovación de equipos cuando ya tenemos proveedores en la nube que nos pueden dar ese servicio. El retorno de la inversión es de 260% y aproximadamente una organización tarda 3 meses en recuperar la inversión que hace al moverse hacia la parte de telefonía en Teams. Entonces, Teams, ¿qué nos da? Nos da una plataforma moderna y completa de voz. Y aquí este slide es el que resume esta parte de voz, de voz dentro de Teams. Tenemos la parte de endpoints para llamadas, tenemos ya sea el cliente de Teams, los teléfonos, o tenemos también dispositivos que pueden ser un teléfono IP que se puede conectar a Teams sin ningún problema. Tenemos dispositivos mucho más especializados como una Surface Hub, que es una pantalla enorme que nos permite conectarnos a Teams y también nos permite hacer llamadas. Y para conectar la telefonía tenemos dos grandes opciones, que es la parte de Direct Routing, en donde los clientes pueden traer al carrier y la infraestructura de su elección, ¿no? En donde simplemente nosotros tomamos ahí la información, se la inyectamos a Teams, o podemos tener la parte de planes de llamada, calling plans, en donde nosotros le contratamos a Microsoft como nuestro carrier. Eso en México está parcialmente disponible, entonces muchas veces los clientes lo que prefieren es traerse al carrier. Y por otro lado, la parte de Microsoft Phone System, que son capacidades de voz para empresas muy grandes, y tenemos toda la parte de integración con partners, en donde tenemos integradores de sistemas, algunas telcos y otros integradores con ISV. Entonces, digamos que este es el panorama general de cómo se puede hacer la parte de voz dentro de Teams. Sé que no nos estamos metiendo mucho al detalle técnico, pero la idea era darles un poquito el panorama que tenemos de la filosofía que hay dentro de Teams para entender por qué también es importante ya empezar a integrar la telefonía como nodo central para que verdaderamente le ayudemos a nuestros clientes a hacer ese cambio de paradigma y que hagan su transformación digital completa y que también les dé esa flexibilidad de si deciden que la mitad de su fuerza laboral va a trabajar desde casa, pues simplemente les dan la computadora con la que trabajan y tienen ahí todo su centro de trabajo sin necesidad de que se lleven más equipo. Simplemente una computadora, tu teléfono celular, tienes todo para poder trabajar. Entonces, muchas gracias por la atención, por el tiempo. Mi nombre es Carlos Caballero, parte del equipo de producto de Microsoft México. Y una vez más, muchas gracias por su atención.